Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Estamos celebrando el segundo domingo después de la Navidad. Y en este sentido nos comparte el Señor la liturgia de la palabra, cómo desde el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Muchas veces nosotros nos dejamos cuestionar por las teorías ateas de otros hermanos. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Y aquí vamos a encontrar en la liturgia de la palabra la respuesta a esa pregunta de muchos hermanos que se cuestionan pensando que a Dios lo creó otro Dios. Por eso incluso en el Evangelio, cuando nos resalta en este tiempo de la Navidad la venida del Salvador, pues el Salvador viene incluso a hacernos ver que nosotros somos creación de Dios. Quiero invitarte, querido hermano, a que vivamos juntos esta Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Nació el Redentor, nació, en humilde cuna nació, para dar al hombre la paz, paz y ternura, ternura y paz. Nació el Redentor, nació, en humilde cuna nació, para dar al hombre la paz, paz y ternura, ternura y paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Dios nuestro Padre esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este segundo domingo después de la Navidad, pidamos al Señor para que todo lo que Él ha sembrado en nuestros corazones, con nuestros esfuerzos, con nuestra oración, logre dar sus frutos y frutos de conversión. Pidamos ahora perdón a Dios de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, esplendor de las almas fieles, dígnate bondadosamente llenar el mundo de tu gloria y muéstrate a todos los pueblos con claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Siráside. La sabiduría hace su propio elogio y se gloría en medio de su pueblo. Abre su boca en la asamblea del Altísimo y ante todos los ejércitos celestiales se glorifica diciendo: Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla toda la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nubes. Entonces el Creador del universo, el que me formó, me dio una orden y me dijo: Pon tu tienda en Jacob, que sea Israel tu heredad. En el principio, antes de los siglos, me formó y existiré para siempre. En su santa tienda ejercí las funciones sagradas ante él. Por eso fijó mi morada en Sión,
En la ciudad amada me hizo reposar y puso en Jerusalén la sede de su poder. En un pueblo glorioso eché raíces, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí,
porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, queremos comprender tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra que viene de Dios. Ayúdanos a comprender que cada uno de nosotros somos un pensamiento de Dios y que sus pensamientos somos de Él porque nos ha creado. Amén. Queridos hermanos, en este entorno de la Navidad celebramos el gozo en la venida del Señor, cómo el Señor, a través de los tiempos, desde el principio de la creación, el Señor ya tenía destinado la venida de su Hijo, es decir, el hacerse hombre en medio de nosotros. Y lo que hemos escuchado en el Evangelio es el prólogo de San Juan. Y San Juan nos resalta cómo el Señor ya existía desde antes. Hay cosas que hoy en día la sociedad se cuestiona en torno a la creación, en torno a Dios. Y una de esas cosas que se cuestiona la sociedad es si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? Entonces, dice el Evangelio, en el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Es decir, Dios ha existido desde siempre. A Dios nadie lo ha creado. Fíjense que cuando muchos hermanos caen en este cuestionamiento, y humanamente podemos tener dudas y podemos cuestionarnos. Pero una persona que está totalmente cerrada a la fe y se deja guiar solamente por la razón, no podrá entender ninguna palabra que pueda encontrar en la Sagrada Escritura. Nos encontramos personas en la sociedad como por ejemplo que digan, yo me he leído la Biblia y me la he leído 3 veces y al leérmela no me ha despertado, ¿verdad?, esa fe de creer en Dios. Y es que para creer se necesitan 2 cosas muy importantes. La razón, que no es la primera, pero la digo porque es la que muchos de estos hermanos que se dicen ser ateos y que se cuestionan tanto sobre Dios, es lo primero que tienen, la razón. Y no tener la razón de que tienen, de que lo que piensan, así es. Es decir, la razón de que es un don, es una cualidad humana que viene de Dios. Y la fe, que es la primera. Es decir, para usted hacer un comentario en contra de las cosas de Dios, querido hermano y hermana, usted debe primero tener fe. Porque la fe, queridos hermanos, nos ayuda a entender, nos abre, es una puerta que se abre a no estar encerrado en lo que a mí me parece, en lo que le parece al otro. Porque si un hermano que se cuestiona de tantas cosas que se dice sobre Dios, ¿de dónde le han venido esos cuestionamientos? Y seguramente no han venido de sus propias razones. Ha venido de una lectura que ha hecho. Ha venido de un pensamiento de otro. Y no ha sido capaz
de abrirse a sus propios pensamientos. No ha sido capaz de abrirse a sus propios comentarios personales, sino es a lo que dicen los libros sobre el ateísmo, sino a decir lo que puede decir otro hermano que no cree en Dios. Entonces, si crees en un libro, si crees en un ateo, te estás abriendo a la fe de un humano, a la fe de un libro. Crees, y eso es creer, hermanos. ¿Por qué no abrirse a la fe que viene de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos resalta, hoy en el Evangelio nos resalta de dónde viene Dios, quién es Dios, qué hizo Dios. Y por eso dice el Evangelio, en el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida era la luz de los hombres, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Y eso me hace pensar en lo siguiente, en que un hermano que no se abre a la fe es porque vive en las tinieblas. ¿Y cuáles son las tinieblas? Bueno, vuelvo y repito y resalto el libro que me he leído sobre el ateísmo, lo que dicen autores que no creen en Dios. Yo quisiera que, si tú conoces a hermanos que piensan de esa manera, que no creen en Dios, tú compartas con ellos y les digas, tú no crees en Dios porque has escuchado a hombres y mujeres que no creen en Dios. Y necesitas escuchar a quienes creen en Dios para que pienses distinto. Y una de las cosas que lamentablemente nos cierra al ser humano a no creer en Dios es la soberbia. Es la soberbia de creer que lo que yo he leído es verdad y que no voy a dejar que nada ni nadie me haga creer en Dios. No me abro a las posibilidades de creer, de buscar del conocimiento de Dios. Hemos visto muchas experiencias de ese sentido. Incluso nuestros hermanos separados, ellos no son ateos, creen en Dios, no creen en la Eucaristía, no creen en los sacramentos. Y me llama la atención porque incluso muchos de ellos dicen, cuando yo era católico, bueno, yo era católico y yo vivía en un mundo de vicios. Pero es que el catolicismo no te enseñó a eso. El catolicismo tiene las herramientas y tú las aprovechaste, tú las viviste, tú las practicaste. Por eso que es importante, hermanos, abrirnos a las posibilidades, a unas nuevas posibilidades de creer. No te estoy diciendo que te vayas ahora a una iglesia evangélica. Tú ya estás en la iglesia verdadera. Tú crees en la palabra de Dios. El Señor vino a los suyos, dice el Evangelio, y el mundo no lo recibió. ¿Quiénes no lo recibieron? Pues los que están encerrados en sí mismos, los que están encerrados en cuatro paredes y no se han dado la posibilidad de poder quitarse dudas, porque en medio de todo vienen dudas, siempre hay dudas. ¿Cómo podemos explicarnos los milagros que hay en el mundo, los milagros eucarísticos? ¿Cómo podemos entonces explicar la historia de la Iglesia? Que sí, también tiene sus errores, pero tiene sus riquezas, y no sus riquezas materiales, porque esa es una de las cosas que creen los ateos, y por eso están llenos de soberbia, de creer que la Iglesia es solamente para llenarse de bienes.
pero la Iglesia es rica en historia. Y la historia, que es pasado, nos abre al presente, nos abre a las nuevas posibilidades de creer y de asumir el llamado que Dios nos tiene. Le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, que nos mantenga firmes y que no nos dejemos cuestionar por aquellos que no creen en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá has de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en la alegría de la Navidad y del Año Nuevo, dirijamos nuestra oración al Padre para que nos ayude a acoger el don de la salvación que Jesús nos ha traído. Oremos juntos y digamos: ilumínanos con tu palabra, Señor. Por la Iglesia, para que anuncie a todos los hombres la verdad manifestada en Cristo Jesús y sea fiel testigo y defensora de esta verdad, roguemos al Señor. Por los obispos, para que reunidos en la próxima asamblea ordinaria produzcan frutos que nos ayude a todos los venezolanos a conseguir caminos de paz, justicia y solidaridad, roguemos al Señor. Por todos los discípulos de Jesús y por todos aquellos que nacen en la voluntad de Dios, para que siempre, en todo lugar y bajo toda circunstancia, mantengamos firme nuestra fe y seamos testimonio vivientes de la dignidad de los hijos de Dios ante una sociedad que le cuesta creer en Él. Oremos al Señor. Ilumínanos con tu palabra, Señor. Por todos los aquí presentes, por toda nuestra comunidad, para que celebra con alegría y esperanza la fiesta de la Navidad y el Año Nuevo, para que siempre puedan ejercer la caridad fraterna y dar gloria a Dios con cada una de sus obras. Roguemos al Señor. Oh Padre, que nos has iluminado con la luz de Cristo y nos has revelado en Él nuestra dignidad. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos y dar testimonio de la luz y la verdad. A ver en cada persona un hermano al que amar por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar vamos a ofrecer el pan y el vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. En esta solemnidad te pedimos, Señor, que te sea agradable nuestra ofrenda, y por este sagrado intercambio concédenos participar de la divinidad de aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la suya. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque por el misterio de la palabra encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma, para que mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y con los arcángeles, con tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Lisandro Rivas, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. En la noche santa, en el día en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos como Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo el Salvador esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichosos los que lo buscan. Les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio demos gracias. Y decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. A quienes celebramos con alegría el nacimiento de nuestro Redentor, concédenos, Señor Dios nuestro, que por una vida santa podamos alcanzar la perfecta comunión con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Les invito a inclinar su cabeza para darles una bendición especial. El Dios de infinita bondad, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y que iluminó con su glorioso nacimiento en este día santísimo, aleje de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. El que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría de su nacimiento salvador, llene sus corazones con su gozo y los haga mensajeros de su evangelio. Amén. Y que quien por su encarnación logró reunir las realidades terrenas con las celestiales, los colme con los dones de su paz y de su benevolencia, y los haga ser partícipes de la Iglesia celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios les bendiga.